Y dice así la palabra del Señor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. El 7 dice: y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel ha hallado tanta fe. Ahora brincamos al 13. Entonces dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aleluya. Amén. Amén, aleluya. Quiero predicarles un poquito solamente de esto. Solo di una palabra y seré sanado. Gloria a Dios. Solamente di una palabra y será hecho. Amén. Vamos a orar. Altísimo Dios Todopoderoso, venamos delante de ti en este lugar, Señor, para que tú, Señor, de una manera especial, Padre, aleluya, hagas tu obra en nosotros, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. A ti damos la gloria, la alabanza, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Pedimos en esta hora, Padre, aleluya, que tu palabra fluye con libertad, en el nombre de Jesucristo. A ti la gloria para siempre. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Solo di una palabra y seré sanado. Gloria a Dios. Debe de llegar a un momento en la vida de todo creyente en que el esfuerzo humano alcanza su límite. There's got to be a time in every believer that the human strength shall come to its limits. Cuando las conexiones en las que confiabas no pueden ayudarte, where your connections cannot help you. Cuando la fuerza en la que te apoyabas resuelta insuficiente, where you used to lean on for strength is not sufficient. Cuando las personas que esperabas que estuvieran a tu lado no pueden intervenir, gloria a Dios, where the people you count on cannot interfere anymore or help. Y cuando cada puerta que intentas, aleluya, abrir permanece cerrada, and every door you try to open remains closed. En un momento así, in that moment, lo que necesitas no es otra estrategia. What you need is not another strategy, ni otro programa, not another program, ni otra, aleluya, mano humana, not a human hand. Lo que verdaderamente necesitas es una palabra del Señor. What you need is a word from God. Praise God, aleluya. En las escrituras, in the word of God, nada cambia hasta que Dios habla, gloria a Dios. Nothing changes until God speaks. Amen. Aleluya. Oiga, la oscuridad persistió. Darkness persisted hasta que Dios dijo: sea la luz. Until God said, let there be light. Las aguas permanecieron, aleluya, en Dios, aleluya. The waters were in chaos. Hasta que Él ordenó la separación, until He separated the waters. La vida entró en el hombre solo después de que Dios sopló su palabra y su voluntad. Amen. Life came to man after he blew
He breathed, amen, life and gave word to his will. Todo avance decisivo, hermanos, en la Biblia comenzó con Dios hablando. Everything that happens with God speaking. Aleluya, por eso decimos, solo di una palabra y seré sanado. Say the word and I shall be healed. No es simplemente una declaración. It's not just a declaration. Es una revelación de lo que la palabra de Dios posea. Aleluya. It is a declaration of what the word of God possesses. La palabra de Dios posee poder, autoridad y carácter definitivo sobre toda situación. The word of God has authority, power. Amen. It has a characteristic, definitive. Hallelujah. Over every situation. Aleluya. Una sola sentencia divina, hermanos. A divine sentence puede revertir años de aflicción. Can reinvert years of affliction. Aleluya. Aleluya. La palabra. Aleluya. Aleluya. Una sentencia divina. Aleluya. Puede silenciar tormentas y restaurar aquello que parece perdido para siempre. A divine sentence word. Amen. Hallelujah. Can hush torments. Restore that which looks lost. Aleluya. Dice la Biblia. The Bible says. Un centurión romano. A Roman centurion. Cuyo nombre no se menciona. Which name is not mentioned. Se le acerca a Jesús. Porque su siervo, he comes to Jesus because his servant está paralizado y sufra intensamente. He is paralyzed, his servant, and he suffers intensively. En lugar de pedirle a Jesús que fuera a su casa, instead of asking Jesus to come to his house, hallelujah, declaró una petición. He declared unto him a petition, una petición extraordinaria, an extraordinary petition. Él dijo estas palabras: solo di la palabra y mi siervo será sanado. Just say the word and my servant shall be healed. El razón por qué él declara estas palabras, aquel hombre, the reason why this man declares those words, ¿sabe por qué? Porque él comprendió algo que muchos creyentes no logran captar. He began to understand, which many Christians today cannot understand. Sabía que la distancia no limitaba a Dios. He knew that the distance could not limit Jesus. La presencia física no es un requisito para que ocurra un milagro. Hallelujah. The presence, physical presence, is not a requisite. Hallelujah. For a miracle to happen. Déjame decirle de esta manera: la ubicación geográfica no delimita la autoridad divina de Dios. Your geographic location does not decimulate or bring down or reduce the power, authority of God. Si Jesús solo, aleluya, hablara, la enfermedad no tendrá opción más que rendirse. If God speaks, hallelujah, his word, la enfermedad, the sickness, hallelujah, no tendrá opción. Doesn't have the option but to surrender. Y este es el corazón del mensaje, hermanos. And this is the heart of the message. Cuando Dios habla, todo tiene que obedecer. That when God speaks, all has to obey. Todo debe de obedecer. When God speaks, all obeys. Déjenme darles unos puntos. Let me give you a few points. El punto uno, hermanos. La palabra de Dios posee autoridad suprema. The word of God possesses supreme authority. Quiero que eso quede en su corazón, en su alma, en su mente, aún en su cuerpo. I want this to reside in your heart, your mind, your spirit, even in your flesh. Que la palabra de
Y aquel hombre, centurión, that one centurion man, comparó la autoridad. Oiga, he compares that authority to Jesus. Compara la autoridad de Jesús con la cadena de mando en un ejército, en el ejército. He begins to compare the authority of Jesus, amen, to that of being in the army. Cuando un comandante da un orden, when the commander gives an order, ningún soldado lo negocia ni lo debate. Nobody debates the order, negotiates with the order. La orden se tiene que llevar a cabo. The order has to be taken out de inmediato, real quick. Él le dijo a Jesús, soy un hombre bajo autoridad. I am a man under authority. Le digo a uno ve y él va. I tell one go and he goes. Su significado, hermano, era sencillo. His significance, it was very easy. Jesús, en otra palabra le estaba diciendo a Jesús, mira, no necesitas entrar a mi casa. You ain't got to go to my house. Tú posees toda autoridad divina, gloria a Dios. Y en lo absoluta, you possess absolute authority. Si hablas aquí, la enfermedad, aleluya. Déjame decirlo de esta manera. Él dijo, si hablas aquí en mi presente, la enfermedad allá tiene que obedecer. If God speaks to me right now, my infirmity over there has to obey. Aleluya, es lo que le estaba diciendo a aquel hombre. Si tú dices la palabra ahorita, aquí la enfermedad tiene que obedecer en esa cama. If you say the word now, amen, aleluya, that sick man has to obey, aleluya. Esto nos muestra que la palabra de Dios tiene una autoridad suprema y sobre todo, this only shows us that the word of God is supreme and it is above all and through all, aleluya. Su palabra gobierna la naturaleza. His word governs nature. Su palabra rige a las entidades espirituales. Amen. His word is over every entity, everything that is out there spiritually. Su palabra tiene dominio sobre la enfermedad. His word has dominion over sickness. Su palabra, aleluya, ordena la restauración. His word orders restoration. Su palabra dirige a los ángeles. His word directs angels. Su palabra moldea el destino. His word molds destiny. Déjame darle unos ejemplos rápidamente. Let me give you a few examples by the word. Amen. ¿Se acuerdan? Aleluya. Las escrituras sobre la autoridad, palabra con autoridad. The word that declares the word of God with authority. Jesús le habló, acuérdense, Jesús le habla a la tormenta. God speaks to the storm y le dice paz y conduce, calla con autoridad. He began to say, peace, be still with authority. Inmediatamente, hermanos, los vientos y las olas le obedecen. Se sometieron. And quickly the winds, amen, begin to submit to that power of his word. Jesús, dice la Biblia, que Jesús le habló a la higuera. He began to speak to the fig tree. Y este se secó desde sus raíces. And it began to dry up from its roots. Solo por la palabra. Jesús ordenó a Lázaro salir fuera. A la muerte mismo se rindió a la palabra. Jesus spoke, amen, the word to Lazarus to come forth, and death had to surrender him to that word. Jesús habló en la creación y las galaxias enteras cubrieron existencia. Jesus spoke in creation, galaxies begin to be. Cuando Dios habla, iglesia, la resistencia desmorona, aleluya. When God speaks, amen, every resistance has to surrender. La oscuridad se despía, aleluya.
volver a reorganizar bajo su mandato. The impossible has to reorganize under his word. Amen. Esta es la autoridad inaguable, aleluya, iniguable de la palabra de Dios. This is the word, unmutable, unchangeable word of God. Aleluya. Aleluya. Entiéndalo, iglesia. La palabra de Dios posee autoridad suprema. The word of God possesses a supreme authority. Punto 2. La palabra de Dios requiere fe para ser recibida. The word of God requires faith to be received. Jesús se maravilló, dice la palabra. Jesus was marveled ante la fe de aquel hombre centurión. With the faith of the centurion man, dijo, no he hallado una fe tan grande ni siquiera en Israel. I have not seen or found such faith. Not even in Israel. Y lo que hizo extraordinario la fe de este hombre fue esto, hermanos. What made this extraordinary, amen, the faith of this man, amen, that made it extraordinary was, él creyó en el poder de la palabra de Jesús. He believed in the power of the word of Jesus. Pero no nomás la creyó, hermanos. He did not just believe it. Porque dice la palabra que la creyó antes que la palabra fue pronunciada. He believed it before he said it. Una cosa es que creemos la palabra porque la leímos y sabemos de ella. Amen. It's one thing that we believe in the word of God. We read it, we know it. Amen. But this man, este hombre, creyó a Jesús. Creyó su palabra antes que lo desataba. Gloria a Dios. He believed the word before it was declared. Aleluya. Mira, muchas personas, many people, esperan señales, visiones, manifestaciones, pruebas físicas. Many people want visions. They want signs. They want evidence. They want manifestation. They want physical evidence. Pruebas físicas, hermanos. Pero la fe cree antes de ver. Dije, aleluya, la fe cree antes de ver. Faith believes before we see it. Amen. La fe se aferra a la palabra. Gloria a Dios. Faith is, amen, sticks to the word of God. E incluso cuando el entorno lo contradice. Even when everything comes against you, faith is sticking to the word. Aun cuando todo viene en contra de usted, la fe es alguien que se aferre a la palabra. Aleluya, la fe sabe que la palabra de Dios encierra más verdad que aquello que sientes, oyes o ves a tu alrededor. The word of God, amen, hallelujah, amen, is so truthful that it surpasses everything I see, everything I smell, everything I touch, everything that is around me. Aleluya, dice la palabra en Hebreos, enseña que la palabra no beneficia a nadie a menos que vaya acompañada por la fe. Gloria a Dios. Esto significa, es posible escuchar la palabra de Dios y permanecer inmutible. Aleluya. It's possible to hear the word of God and still not move for nothing. Es posible asistir a la iglesia. You can come to church, citar las escrituras, read the scriptures, y aún así no tener un mover o transformación ninguna en tu vida, and not have a transformation in your life. Y la diferencia, hermano, es la fe. And the difference is the faith. La fe dice, Señor, no sé cómo lo harás, pero confío en ti. Faith says, I don't know how you're going to do it, but I trust you. Aleluya. La fe dice, Señor, las montañas parecen altas, pero tu palabra es más elevada que la montaña. Aleluya. Faith tells you the mountain seems pretty high, but amen, your word is even higher than the mountain. Aleluya. La fe dice, el valle parece profundo, pero tus promesas son más profundas. Faith
dice tu palabra es más real que mi temor. I know it is impossible, but amen, faith says your word is more greater than my fear. El interior nos enseña, aquel hombre nos enseña, this man teaches us que solo una palabra de Jesús, just a word from Jesus, es suficiente cuando el corazón está lleno de fe. When you're full of faith, you can stand on the word of God. We say it like this, when you stand in faith, you can take it to the bank. Aleluya. Cuando te permaneces en la fe, la palabra de Dios es suficiente. Punto 3, hermano, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Aleluya. The word of God never comes back void. Isaías declara que la palabra de Dios no regresa vacía, sino cumple la misión. Di que cumple la misión. The word of God does not return void, it fulfills its mission, por la cual fue enviada, cumple la misión. It fulfills its mission for which it was declared. Prosperará en el propósito para el cual Dios la liberará. Gloria a Dios, aleluya. It will fulfill its purpose for which it was declared. Cuando Dios envía una palabra, hermanos, watch out. Aleluya. When God sends out His word, you better watch out. Cuando Dios envía su palabra, tenga cuidado, porque viaja hasta cumplir su misión. Because He'll go all the way to fulfill its mission. Rompe barreras a su paso. It will break barriers in the pathway. Reorganiza las circunstancias. It will reorganize circumstances. Alinea los acontecimientos. It will align everything that happens. Cambia los tiempos. It will change times. Abre puertas. It will open doors. Aleluya. Desmantela, gloria a Dios, toda oposición que viene en contra. It will dismantle every opposition. Sana lo que los médicos no pueden sanar. It will heal everything that a doctor can heal. Aleluya. Restaura, hermanos, Yes, Jesus. lo que la vida destruye. Resucita lo que el tiempo sepultó. It will resurrect what time killed. Considera esto. Acuérdase de aquel hombre José. Considera la vida de José. Consider Joseph's life. Dios le dio una palabra a través de sueños. God gave him words through dreams. La vida, sin embargo, but his life took him to a pit. Lo llevó arrojándole un pozo. Lo vendieron como esclavo. Y no nomás eso, lo encarcelaron. Life took him to a pit, took him to slavery, and took him to a prison cell. Y todo parecía que todo parecía contra de la promesa. Everything showed evidence that it was against the promise. Pero dice el Salmo, que dice la palabra del Señor, dice, lo puso a prueba hasta que llegó el momento que esa palabra se cumpliera. The Bible says in Psalms, he put the word to a test. He put it in the midst of the fire to the point that the time came, amen, for it to be fulfilled. Y finalmente sabemos que la misma palabra de Dios pronunció, lo elevó a una posición de honor y influencia. Aleluya. La palabra de Dios puede parecer tardar, pero nunca es derrotada, gloria a Dios. Siempre se cumplirá, porque la palabra de Dios, cuando sale, se cumple la misión. Amén. Punto 4. La palabra de Dios sana, libera y restaura. The word of God heals, sets free and restores. Dice el Salmo,
envió su palabra. He sent his word. Los sanó y los libró de su destrucción o ruina. He sent his word and he healed them and set them free from the ruin. Observe lo que Dios envió. Look what God sent. No envió ángeles, hermanos. He didn't send angels. No mandó agua, no mandó aceite, no mandó objetos. Dice la palabra que envió su palabra, gloria a Dios. Porque su palabra conlleve sanidad, su palabra conlleve liberación, su palabra conlleve restauración, gloria a Dios. Aleluya. El siervo del centurión fue sanado por una palabra pronunciada. Muchos, aleluya, días, aleluya, de distancia donde está el enfermo. Y esto nos enseña algo tan poderosa, una verdad poderosa, hermano. La palabra de Dios no necesita ser sentida por ser eficaz. Amén, La aleluya. palabra de Dios no necesita ser sentida para ser eficaz y poderosa. La palabra de Dios no necesita contacto físico para que obre, gloria a Dios. La palabra de Dios, hermano, no necesita un ambiente dramático para producir resultados. ¿Por qué? Porque la sanidad está en su palabra. La liberación está en su palabra. El avance, el cambio, la transformación está en su palabra. No en el ambiente, no en cuántos hay o cuántos no hay. Está en la palabra de Dios. Aleluya. Todo creyente debe de aprender a confiar en la palabra de Dios. Debe de hablarla, escribirla y vivir bajo esa revelación de la palabra como el instrumento principal de sanidad y cambio y transformación en tu vida. Amén, amén. Punto 5, hermanos. Cuando Dios habla, todo se alinea. Amén. Cuando Dios habla, todo se alinea. En otras palabras, no existe desorden demasiado grande que la palabra de Dios no puede corregir. No existe, hermano, quebrantamiento demasiado profundo que la palabra de Dios no puede restaurar. No existe confusión, hermanos, demasiado fuerte que la palabra de Dios no puede silenciar. No existe oscuridad demasiado densa que la palabra de Dios no puede penetrar, hermano. Cuando Dios dice levántate, nada te puede mantener postrado. Cuando Dios dice muévete, ningún mal rojo puede detenerte. Cuando Dios dice vive, aleluya, ni un valle de huesos secos puede resistir, porque la palabra de Dios trae suprema autoridad. Aleluya. Ezequiel fue colocado ante un campo lleno de huesos. No solo huesos, sino huesos muy secos, dice la palabra. No, Dios no le da una pala. Dios no le da ni manda soldados. Dios no le manda programas ni tragedias. ¿Sabe lo que le mandó? Y le dio una palabra. Aleluya. ¿Y qué fue la palabra? Le dice el Señor: profetice sobre estos huesos. Dile algo a estos huesos. Y cuando Ezequiel toma la palabra y comenzó a hablarla, algo comenzó a suceder. Los huesos, aleluya, se volvieron a reconectar. Produjo alineación. Lo que estaba desordenado, seco y muerto comenzó a recobrar vida y comenzó a alinearse donde tenía que estar. No porque, aleluya, vino un santo por ahí, no porque vino, aleluya, un brujo por ahí, no, porque la palabra suprema de autoridad ha declarado algo sobre ello y por lo tanto le produjo una alineación. Apareció la carne, entró el aliento, surgió un ejército grande. Todo por a partir de una palabra.
La lección es clara, hermanos. Tu vida, por muy quebrantada que esté, puede ser reordenada por sola una palabra de Dios. Aleluya, solo por una palabra de Dios. Que cuando la palabra de Dios, es decir, la palabra suprema, aleluya, divina de Dios, la palabra que posea suprema autoridad, comienza a ser desatado sobre ti, todo se tiene que alinear. No importa que demasiado desorden había, cuando la palabra llega, todo te tiene que alinear. Lo muerto revive, lo quebrado se arregla, lo que no trae vida comienza a tener aliento por la palabra suprema de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Punto número 6. Lo que un creyente debe de hacer con la palabra de Dios. Aleluya. Di conmigo, recíbela. Recíbela. Lo primero que un creyente tiene que hacer con la palabra es recibirla. No resistir, no pelear, no cuestionar. Recíbela. Aleluya, que tu espíritu diga, recibo la palabra. Que tu mente diga, recibo la palabra. Que tu carne diga, recibo la palabra. Amén. Aleluya. Di conmigo, recíbela. No te resistes, no dudes, no andas discutiendo sobre ella. Recibe lo que Dios dice, recibe lo que Dios dice, recibe lo que Dios dice. Y ya que la recibes y estás seguro en la palabra, estás seguro que la palabra de Dios posea toda autoridad divina, ya que la recibes, proclámala, declárala, hazlo saber. La confesión fortalece la convicción. Amén. Gloria a Dios. Óigame, la confesión Amén. fortalece la convicción. Así es. Lo que Dios dice debe de convertirse en lo que tú dices. Amén. Gloria a Dios. Lo que el cielo declara, Gloria. tengo que declararlo yo. Amén. Gloria a Dios. Dije, lo que el cielo declara, me tengo que alinear a la palabra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a recibirla y ahora ya no la peleo, ahora la proclamo, la confieso, porque fortalece mi convicción. Aleluya. Amén. Amén. Ya que la recibo, ya que la confieso y la proclamo, ahora mantente firme en ella, mantente firme en la palabra. Cuando las circunstancias contradigan la promesa de Dios, mantente firme, sea inmovible, sea constante, sea firme, conserva tu posición, guarda tu lugar. La palabra de Dios está obrando, la palabra de Dios está moviendo. Mantente firme. Sí. Aleluya. Lo que un creyente debe de hacer con la palabra de Dios, recibirla, proclamarla y mantenerse firme. Y ya que se amarró con la firmeza, comienza a obedecer la palabra. Y que comienza a obedecer la palabra. Toda palabra divina contiene una instrucción. Amén. Amén. Óigame. Toda palabra de Dios divina conlleva con ella instrucciones. Trae instrucción. Gloria a Dios. Los milagros se manifiestan cuando se honra dicha instrucción. Milagros suceden cuando obedecemos la instrucción. Acuérdense de aquel general Naamán. Fue sanado después de ¿qué? De obedecer el mandato, de obedecer la instrucción dicha, de sumergirse 7 veces en el Jordán. Así es. Aleluya.
¿Qué debe de ser el creyente? Recibir la palabra, Amén, amén. proclamarla, porque la confesión fortalece la convicción. Y ya que la declaro, mantente firme en la palabra. No importa lo que sopla, no importa lo que venga, no importa si es rojo, no importa si es peor que rojo, usted mantente firme en la palabra. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, porque la palabra de Dios es más grande que la montaña. La palabra de Dios sobrepasa todo hoyo. Aleluya, las profecías de Dios son más hondos que el valle. Obedece la palabra. Amén, hermano. Póngase de pie. Aquel centurión nos enseña que no necesitas pruebas físicas para un milagro. No necesitas tocar a Jesús. No necesitas que Él entre a tu casa. Solo necesitas una palabra del Maestro. Solo di una palabra, Señor, y seré sanado. Sí, solo di una palabra y la enfermedad se irá, gloria a Dios. Solo di una palabra y la tormenta conoce la paz. Solo di una palabra, las puertas se abren. Solo di una palabra y mis enemigos serán desparcidos. Solo di una palabra y lo que estaba roto será restaurado. Solo di una palabra y los destinos se levantarán de nuevo. Tendré vida otra vez. Solo di una palabra y lo que estaba retrasado será liberado para que yo pueda poseer. Solo di una palabra. Aleluya. Y lo que debemos de recibir en 5 años será acelerada por la palabra de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.